A comienzos de los años 30, Alemania destinó más de 35.000 millones de marcos a un plan secreto de reconstrucción militar. Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank, diseñó la estructura financiera que permitió ocultar esos fondos bajo proyectos civiles. Entre 1934 y 1938, los gastos en armamento crecieron más del doble de lo previsto, y el país transformó su economía en un sistema orientado al combate. Las grandes industrias del Ruhr, desde las acerías hasta los talleres de motores, comenzaron a operar siguiendo directrices del Estado. Empresas como MAN, Daimler-Benz o Krupp adaptaron sus líneas para fabricar material de guerra con ritmo continuo. Pero detrás de esa eficiencia había una debilidad que pocos reconocían: la dificultad para mantener aquel sistema sin margen de adaptación. A comienzos de 1943, en medio de ese agotamiento, los ingenieros alemanes recibieron un encargo inusual: examinar a fondo un tanque estadounidense capturado, el M4 Sherman. ¿Qué descubrirían al abrirlo por primera vez? La construcción del poder. Decisiones antes del conflicto. En los primeros años del régimen nacional-socialista, el rumbo del Estado se definió por una decisión: volver a tener armas. El gobierno ordenó la reconstrucción de su ejército y la reorganización de toda la economía en torno a esa meta. Hjalmar Schacht, responsable de las finanzas y principal arquitecto del proyecto, diseñó un plan de 8 años dividido en 2 fases. Durante los primeros 4 se buscaba un sistema defensivo básico. En los 4 siguientes, una capacidad ofensiva considerable. El presupuesto total ascendía a 35.000 millones de marcos, distribuidos a razón de algo más de 4.000 millones por año. En 1934, los gastos alcanzaron los niveles previstos, pero un año después se elevaron y superaron las cifras establecidas. Aún así, la estructura seguía bajo el control de Schacht, quien mantenía el principio de rearme dentro de límites. En 1935 la dinámica cambió. El aumento del gasto no fue un error contable, sino una consecuencia del entorno internacional. Cada paso alemán provocaba respuestas en los países vecinos. Francia extendió el servicio militar a 2 años. El Reino Unido revisó sus políticas de defensa. La Unión Soviética fortaleció su ejército y firmó acuerdos con Francia y Checoslovaquia. En mayo de ese mismo año se selló la cooperación militar franco-soviética. La presión externa aceleró el ritmo de producción. Los dirigentes alemanes interpretaron los movimientos de los demás como una amenaza directa y reaccionaron incrementando su propio esfuerzo militar. El ejército, que en 1933 había previsto una fuerza de 21 divisiones, reclamó una ampliación inmediata. Para el final de 1934, el objetivo ya era insuficiente. En marzo de 1935, Hitler anunció la existencia de un ejército de paz compuesto por 36 divisiones. Con ello se rompieron los márgenes financieros fijados 2 años antes. El nuevo jefe del Estado Mayor, Ludwig Beck, defendía la necesidad de un cuerpo capaz de responder a cualquier agresión sin esperar refuerzos. Esa idea alteró el esquema inicial de 2 etapas elaborado en 1933 y lo reemplazó por un programa de expansión permanente. El único medio que parecía capaz de penetrar las líneas fortificadas de Francia y Polonia era el carro blindado. El tanque se convirtió en el símbolo de la nueva estrategia. En 1935, las primeras unidades de blindados se presentaron ante el público durante el mitin de Nuremberg, donde el régimen exhibió por primera vez su poder armamentístico. Detrás del espectáculo, los cálculos financieros mostraban señales de desequilibrio. El presupuesto del ejército absorbía cada vez más recursos y el control de las finanzas públicas se hacía difícil. Aún así, el gobierno continuó aumentando la producción de armamento. El crecimiento del gasto militar afectó todos los sectores de la economía. La banca central advirtió que los instrumentos habituales ya no bastaban para sostener el nivel de inversiones. En 1936, las autoridades reconocieron que el país avanzaba hacia una economía de guerra, aunque no se declarara formalmente. Se estableció un Consejo de Defensa del Reich para coordinar las actividades civiles y militares, y se redujo el consumo privado para priorizar a la Wehrmacht. Cada empresa recibía cuotas de materiales y órdenes de producción. En ese sistema, el objetivo era mantener la expansión sin colapsar las reservas.
El general Georg Thomas, con experiencia tanto en la industria como en el ejército, tomó parte en esa transformación. Desde el Departamento de Economía y Armamentos, impulsó un plan de racionalización que conectaba directamente la industria con las Fuerzas Armadas. Su propuesta era aprovechar todos los recursos disponibles y organizar la producción con criterios militares. Las fábricas de acero, vehículos, explosivos y comunicaciones fueron integradas en una red única. En teoría, la coordinación debía compensar la falta de materias primas. En la práctica, la presión de Hitler y de Hermann Göring llevó a un incremento continuo de demandas imposibles de cubrir. A finales de 1938, el nivel de exigencia había sobrepasado la capacidad de la economía. El llamado Plan Z, firmado en enero de 1939, otorgó prioridad absoluta a la Marina. Los nuevos astilleros en Wilhelmshaven y Hamburgo absorbieron grandes cantidades de acero y mano de obra. El proyecto de una flota capaz de desafiar a Gran Bretaña se aprobó pese a las advertencias del Ministerio de Finanzas. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, competían por los mismos materiales. La situación se volvió insostenible, pero el régimen continuó confiando en su sistema de control. A lo largo de 1938 y 1939, las reuniones entre Göring, los industriales y los mandos militares confirmaron la orientación definitiva. Todos los sectores debían servir a la preparación bélica. La producción civil se restringió y los nuevos contratos priorizaron combustible, acero y armas. Se promovió el uso de sustitutos químicos para compensar la falta de petróleo y caucho natural. Los economistas del Reichsbank alertaron que la moneda se mantenía solo mediante créditos internos y acuerdos de trueque exterior. Sin embargo, el liderazgo político consideraba que esas medidas eran suficientes hasta que el país obtuviera acceso directo a nuevos recursos. En ese punto, la política económica y la estrategia militar se habían fusionado. Las fábricas trabajaban con órdenes del ejército, los ministerios coordinaban cada envío de materias primas y las exportaciones se subordinaban a las necesidades del rearmamento. Alemania llegó a 1939 con un sistema productivo militarizado, un presupuesto sin equilibrio y una fe absoluta en la organización como sustituto de la abundancia. El tanque, más que un arma definida, representaba la confianza en la técnica y la movilidad como forma de superar la inferioridad material. Mientras tanto, en las democracias occidentales la situación era distinta. Francia y Gran Bretaña consideraban que la guerra industrial de 1914 había demostrado los límites del poder militar. Por eso evitaron gastos que pudieran llevar a otra confrontación masiva. Los gobiernos mantuvieron políticas defensivas, fortificaciones, reservas limitadas y un ritmo lento de producción armamentística. Las decisiones se guiaban por criterios económicos más que por previsiones estratégicas. La confianza se depositaba en la diplomacia y en la estabilidad financiera. Estados Unidos observaba desde la distancia, su industria crecía, pero el Congreso rechazaba cualquier compromiso militar. La mayoría de la población veía la prosperidad interna como escudo suficiente. La Unión Soviética, en cambio, vivía en estado de preparación permanente. El recuerdo de las invasiones extranjeras marcaba su política. Las fábricas soviéticas producían en masa y el ejército se expandía bajo una administración centralizada. En conjunto, cada potencia aplicaba un modelo propio para relacionar economía y defensa. Durante esos años, la idea de guerra total aún era difusa. Los países europeos asociaban la victoria a la fortaleza económica, pero no coincidían en cómo alcanzarla. En las democracias, la prioridad era mantener la estabilidad interna. En Alemania, convertir el crecimiento en una herramienta de poder. La experiencia de la Primera Guerra Mundial seguía influyendo. El bloqueo marítimo, la escasez de combustible y el colapso social de 1918 eran lecciones vivas. Por eso, desde 1936, Göring impulsó el Plan Cuatrienal con la meta de lograr autosuficiencia en materias básicas. La producción de combustibles sintéticos y caucho artificial se amplió. Las industrias metalúrgicas se reorganizaron para reducir importaciones. El Estado exigía resultados inmediatos. Cada sector debía aumentar su rendimiento sin aumentar salarios ni precios. Los informes de las oficinas económicas mostraban avances, pero también advertían que el consumo civil descendía.
En las zonas rurales y obreras crecían las dificultades para adquirir bienes básicos, lo que generaba tensiones internas. Aún así, la propaganda presentaba los datos como signos de fortaleza. En 1938, el país alcanzó un nivel de movilización sin precedentes. Las reservas de divisas estaban agotadas, pero la producción de armamento seguía en ascenso. La planificación de Schacht había sido sustituida por la de Göring, y el criterio financiero cedió ante el político. La preparación para la guerra ya no era un proyecto parcial, era la base completa del Estado. El contraste con los aliados era evidente. Francia confiaba en la línea Maginot como escudo impenetrable. El Reino Unido mantenía su poder naval como elemento disuasorio. La Unión Soviética buscaba profundidad territorial. Estados Unidos dependía de su capacidad industrial. En cada caso, la mentalidad previa determinó la forma en que la guerra los encontraría. Alemania apostó por la velocidad y la organización, los demás por la defensa y la contención. Al iniciarse 1939, todos los planes estaban en marcha. El sistema alemán funcionaba bajo presión, pero aún no había colapsado. Las fábricas producían armas, el comercio exterior seguía bajo control estatal y el ejército recibía nuevos equipos. El país creía estar preparado para cualquier desafío. Ninguna de las potencias imaginaba todavía la magnitud del conflicto que se aproximaba. Cada una, guiada por su propia idea de fuerza, llegaba a la frontera de la guerra convencida de haber elegido el camino correcto. Ingeniería llevada al límite, el nacimiento del Panzer. En 1941, mientras las campañas del Este exigían un poder blindado mayor, el mando del ejército alemán ordenó la creación de un nuevo carro de combate. El modelo hasta entonces operativo había demostrado sus límites ante la potencia de los blindados soviéticos. El Heereswaffenamt, la oficina encargada del armamento terrestre, redactó las especificaciones de un proyecto que debía superar todo lo existente en velocidad, protección y armamento. Se le asignó el nombre temporal VK 30.02, con la tarea de alcanzar un equilibrio entre peso y rendimiento. Los ingenieros tenían que construir una máquina resistente pero móvil, capaz de mantener una posición o avanzar sin depender de apoyo constante. La solicitud inicial llegó a las principales empresas de fabricación, Daimler-Benz y MAN. Ambas recibieron los mismos parámetros técnicos. El tanque debía tener un peso aproximado de 30 toneladas, un cañón principal de 75 milímetros de alta velocidad y blindaje inclinado para mejorar la resistencia sin aumentar el grosor. Se exigía un motor potente y una suspensión que soportara maniobras prolongadas en terreno irregular. El plazo para presentar prototipos era corto y las pruebas debían realizarse con condiciones reales de operación. Daimler-Benz diseñó un vehículo que seguía los principios de líneas suaves y perfil bajo, con una torreta centrada y una suspensión de barras de torsión inspirada en modelos anteriores. MAN, en cambio, propuso un chasis más amplio, un motor Maybach HL210 y un sistema de rodillos intercalados que distribuía el peso con mayor estabilidad. La competencia entre ambas empresas fue intensa y supervisada directamente por el inspector general de las tropas blindadas, Heinz Guderian, quien observaba cada detalle de los proyectos. Durante 1942 se realizaron las pruebas de ambos prototipos. Los informes técnicos del Heereswaffenamt mostraron que el modelo de MAN ofrecía mejor acceso para mantenimiento, mejor disposición interna y un mayor margen de blindaje frontal. El de Daimler-Benz, aunque más ligero, presentaba dificultades para el montaje del cañón principal y un espacio reducido para la tripulación. En abril se celebró una reunión final en la que se eligió el diseño de MAN como base del nuevo carro de combate medio. El prototipo aprobado incorporó un blindaje frontal de 80 milímetros inclinado a 55 grados y un cañón KWK 42L70 capaz de perforar los blindajes más comunes a larga distancia. A partir de esa decisión se inició el proceso de adaptación industrial. Las fábricas de MAN en Nuremberg y de Henschel, Daimler-Benz y MNH en Hannover recibieron los planos y las cuotas de producción. El nuevo tanque fue nombrado oficialmente Panzerkampfwagen 5 Panther. Cada componente tenía que cumplir medidas exactas. El motor Maybach HL 210 de 650 caballos se montaba en la parte trasera junto con la transmisión y el sistema de refrigeración.
El diseño del chasis incorporó 8 ruedas dobles por lado, montadas de forma escalonada para distribuir el peso. La suspensión de barras de torsión se ajustó para soportar los 35.000 kilogramos del conjunto sin perder estabilidad. Durante el verano de 1942 comenzaron los ensayos del prototipo. Los técnicos registraron problemas en la transmisión y en el sistema de dirección, que se sobrecalentaba durante las maniobras prolongadas. Se propuso sustituir piezas de acero fundido por acero laminado, más resistente al desgaste. El blindaje lateral, de 40 milímetros, se reforzó en las zonas más vulnerables. Las pruebas demostraron que el tanque podía alcanzar velocidades superiores a 40 km por hora en carretera y mantener una buena maniobrabilidad en campo abierto. El cañón principal, de largo tubo, mostró una capacidad de penetración superior a la de cualquier arma alemana de su clase. En noviembre de ese año, el Heereswaffenamt aprobó la producción inicial. Se ordenó construir un primer lote de 250 unidades, con prioridad para la planta de MAN. Aún con la autorización, los ingenieros debían corregir varios defectos detectados durante las pruebas. El motor Maybach fue reemplazado por una versión más potente, el HL230P30 de 700 caballos, y se rediseñaron las tomas de aire para reducir el riesgo de incendio. El interior se reorganizó para facilitar la evacuación de los tripulantes y el acceso al compartimiento del motor. En las reuniones técnicas de comienzos de 1943 se estableció el programa de cambios conocidos como Ausführung D. Esa versión incluyó una torreta de nuevo diseño con un mantelete curvo, mirillas mejor protegidas y un sistema de observación periscópico para el comandante. El blindaje del frontal se mantuvo en 80 milímetros, pero se mejoraron los cordones de soldadura y se introdujo un acero de mayor calidad suministrado por Vereinigte Stahlwerke. Se aumentó también la capacidad de combustible a 730 litros para ampliar el alcance operativo. Los primeros ejemplares salieron de fábrica en enero de 1943. Las inspecciones finales detectaron defectos recurrentes en los sistemas eléctricos y en las juntas del motor. Las temperaturas de funcionamiento seguían siendo altas y el mantenimiento resultaba complejo por la disposición estrecha del compartimiento. Se ordenó la sustitución de cables y bombas de aceite antes de la entrega a las unidades. En esa etapa, la producción se enfrentó a retrasos por escasez de materiales y por la necesidad de mantener los estándares exigidos por la dirección del armamento. En primavera de 1943, las fábricas de MAN, Daimler-Benz y Henschel comenzaron a producir en paralelo bajo la supervisión del Heereswaffenamt. Cada planta debía fabricar un número determinado de vehículos al mes y remitir informes sobre fallas. Las primeras 50 unidades completadas pasaron nuevas pruebas en Kummersdorf. Los informes señalaron mejoras en el rendimiento general, pero aún persistían averías en la transmisión final. Los ingenieros introdujeron una caja de cambios ZF con engranajes reforzados y se adoptó un sistema de enfriamiento revisado. El diseño del Panther representaba la síntesis de la ingeniería alemana aplicada al combate mecanizado. Todo el conjunto se construyó para ofrecer una combinación de potencia, velocidad y protección. La forma inclinada del blindaje permitía desviar impactos que habrían penetrado en superficies verticales. El largo cañón KWK-42 ofrecía precisión y potencia de fuego a distancias donde otros vehículos no alcanzaban. El interior, aunque estrecho, estaba diseñado con una lógica ergonómica. Los cargadores y artilleros podían actuar en posiciones definidas y el comandante contaba con un puesto elevado con visibilidad casi completa. Durante 1943 se introdujeron pequeñas modificaciones de producción. Se reforzaron las soldaduras del casco, se rediseñó el sistema de escape y se añadieron soportes para repuestos externos. Cada cambio requería nuevas pruebas y los informes se acumulaban en los archivos del departamento técnico. Los ingenieros anotaban temperaturas, tiempos de recarga, consumo de combustible y desgaste de orugas. Las cifras servían para ajustar el modelo sin alterar su estructura principal. El proceso de fabricación se mantuvo controlado por el Heereswaffenamt, que inspeccionaba cada lote antes de su envío. Los técnicos verificaban la dureza del acero, el alineamiento de la torreta y la calibración de las miras. Las unidades que no superaban los ensayos eran devueltas para su reparación inmediata.
Pese a las dificultades, el ritmo de trabajo aumentó y las cadenas de montaje produjeron varias decenas de tanques al mes. Al cierre de 1943, el Panzer había completado su desarrollo inicial. Los archivos técnicos registraban más de 1000 vehículos construidos con mejoras progresivas. La evolución del modelo mostraba la búsqueda alemana de precisión mecánica. Cada defecto identificado generaba un cambio, cada informe técnico producía una modificación. La estructura del tanque se mantuvo casi inalterada desde su primera versión, pero los sistemas internos, motor, transmisión, blindaje y suspensión, pasaron por múltiples ajustes hasta alcanzar la fiabilidad requerida por el ejército. El Panther nació de una necesidad inmediata y de una tradición de ingeniería que buscaba perfección en la máquina. Las decisiones del Heereswaffenamt, las pruebas en los centros de desarrollo y la cooperación entre empresas marcaron su proceso. Desde el primer boceto del WPK 30.02 hasta la entrega de las primeras unidades operativas, el proyecto combinó diseño, ensayo y corrección continua. Cada tornillo, cada pieza y cada ajuste respondían a la intención de crear un vehículo que reflejara la capacidad técnica del país. Así terminó el periodo de diseño, con un carro de combate nuevo, construido bajo normas de precisión extrema y preparado para entrar en servicio, mientras la industria continuaba perfeccionándolo sin descanso. Organización convertida en arma, el método estadounidense. En 1940, el Departamento de Artillería del Ejército estadounidense reconoció que el tanque medio disponible hasta entonces había alcanzado su límite. Los vehículos de la serie M2 carecían del equilibrio necesario entre protección, movilidad y potencia de fuego. La experiencia de las campañas europeas mostraba que el futuro del blindaje dependería de una plataforma más adaptable. Por eso, antes incluso de entrar formalmente en guerra, las autoridades decidieron desarrollar un modelo completamente nuevo que combinara producción masiva y mantenimiento sencillo. Así comenzó el proyecto que culminaría en el M4 Sherman. El punto de partida fue el M3 Lee, un diseño intermedio con un cañón de 75 milímetros montado en el costado derecho del casco y una torre superior con un arma de 37 milímetros. Aunque sirvió de transición, su estructura limitaba la eficacia del fuego y complicaba la coordinación de la tripulación. A mediados de 1941 se propuso sustituirlo por un modelo que integrara el cañón principal en una torreta central giratoria. Los ingenieros del Ordnance Department elaboraron un plan para conservar los componentes útiles del M3, suspensión, motor y transmisión, y rediseñar el resto desde cero. El nuevo tanque debía mantener la fiabilidad mecánica, simplificar la producción y permitir múltiples variantes sin modificar el casco básico. El diseño del M4 siguió esa lógica de continuidad racional. El casco se construyó con planchas soldadas y una torreta circular de acero fundido. La estructura combinaba resistencia y facilidad de ensamblaje. Se decidió conservar la suspensión de resortes verticales, un sistema probado que facilitaba el reemplazo de piezas en campaña. El blindaje frontal tenía un grosor promedio de 51 milímetros, inclinado para aumentar la protección efectiva sin añadir peso excesivo. El cañón principal de 75 milímetros se montó en el centro de la torreta y podía elevarse o descender con mecanismos hidráulicos simples. La tripulación se componía de 5 hombres: comandante, artillero, cargador, conductor y asistente de conducción. El primer prototipo M4 se completó en la planta de Rock Island Arsenal a fines de 1941. Las pruebas iniciales confirmaron que el vehículo ofrecía buena maniobrabilidad y un mantenimiento accesible. Los técnicos destacaron que el motor podía retirarse en pocas horas, una ventaja esencial para el sistema logístico previsto. La construcción se basó en la intercambiabilidad de componentes. Cada parte podía reemplazarse por otra fabricada en un taller distinto. Esa filosofía permitiría a decenas de empresas trabajar en paralelo sin alterar la compatibilidad final. El Ordnance Department decidió de inmediato convertir el diseño en estándar de producción. Se aprobaron contratos con American Locomotive, Baldwin Locomotive, Chrysler, Prest Steel Car y Pullman Standard, entre otras. Cada fábrica debía seguir los planos oficiales y someter los vehículos terminados a inspección militar. La meta era alcanzar una fabricación mensual constante y garantizar repuestos idénticos. El sistema de control adoptó normas de tolerancia muy precisas.
Cada tornillo, engranaje y placa tenía medidas definidas para asegurar su sustitución en cualquier taller. La estandarización no solo reducía costos, también aseguraba que los tanques pudieran mantenerse en servicio sin interrupciones prolongadas. El M4A1 fue la primera versión de serie, construida con un casco de acero fundido. Su motor Continental R975 radial de 9 cilindros refrigerado por aire entregaba 400 caballos de potencia. Alcanzaba 38 km por hora en carretera y tenía una autonomía aproximada de 160 km. Poco después se desarrolló el M4 con casco soldado y el M4A2, propulsado por un motor diésel General Motors 6046 de 375 caballos. Cada variante se asignaba a fábricas específicas según disponibilidad de motores. El M4A3 introdujo el Ford GAA de 8 cilindros y 500 caballos, diseñado especialmente para tanques. Esa diversidad de propulsores se integró en el mismo marco estructural sin alterar la distribución interna. El secreto del proyecto estaba en el concepto de modularidad. El Departamento de Ingeniería estableció un sistema de revisión continua. Los informes de campo y las pruebas de fábrica se analizaban para introducir mejoras sin detener la producción. En 1942 se modificó el soporte de la torreta. Se reforzaron los cordones de soldadura y se amplió el depósito de combustible. También se añadieron soportes externos para herramientas y repuestos. El periscopio del comandante se reemplazó por uno con mejor campo visual y el freno de boca del cañón se rediseñó para reducir el retroceso. Cada cambio se registraba en boletines técnicos que se distribuían a todas las plantas, garantizando que las modificaciones se aplicaran por igual. La filosofía que guiaba el programa era la simplicidad mecánica. Los ingenieros priorizaron soluciones fáciles de fabricar y reparar. El sistema de suspensión, por ejemplo, podía desmontarse en secciones sin retirar las orugas completas. Los rodillos de retorno se atornillaban sobre soportes accesibles. Los filtros de aire y los radiadores se instalaron con anclajes rápidos. Cada elemento del interior se pensó para facilitar el trabajo de mantenimiento de las unidades de reparación. En el panel de control del conductor se concentraron los indicadores básicos: presión de aceite, temperatura, nivel de combustible y velocidad. Las instrucciones de servicio se imprimían en placas metálicas junto a los mandos principales. La producción en masa comenzó a mediados de 1942 y creció con rapidez. Chrysler Defense Arsenal en Detroit operaba con una línea de montaje similar a la automotriz, donde cada estación realizaba una tarea específica. Las piezas llegaban etiquetadas y listas para ensamblar. En ese entorno, la calidad dependía más del control de procesos que de la habilidad individual. Los inspectores militares supervisaban la calibración de cañones, la dureza del acero y la alineación de los cascos. Los tanques terminados se sometían a pruebas de conducción y disparo antes de ser aceptados. Solo los vehículos que cumplían las tolerancias pasaban al depósito de distribución. El sistema de variantes se amplió a medida que aumentaban las necesidades del ejército. Se desarrollaron modelos con diferentes motores y configuraciones eléctricas, pero todos compartían el mismo chasis básico. El M4A4 utilizó un motor multibanco Chrysler A57 de 425 caballos y un casco alargado para alojarlo. El M4A6, menos común, combinó un motor diésel Caterpillar radial con una estructura reforzada. Las diferencias externas eran mínimas. Un observador podía reconocerlos por el tipo de rejilla trasera o la forma de la tapa del motor. En los documentos oficiales se registraron más de una docena de subvariantes, todas compatibles en componentes esenciales. La estandarización alcanzó también la munición y los sistemas eléctricos. Los cañones de 75 y 76 milímetros usaban proyectiles con casquillos idénticos y mecanismos de cierre uniformes. Las radios se montaban en el mismo compartimiento con conexiones de enchufe rápido. Las orugas de acero de 23 pulgadas podían sustituirse por otras de goma sin alterar los piñones motrices. Todo se orientaba a la eficiencia. Cuando una fábrica introducía una mejora, el Ordnance Department la convertía en norma general. Así, el proyecto evolucionaba sin perder coherencia. Hacia fines de 1943, las cadenas de montaje funcionaban en más de una docena de plantas y entregaban miles de unidades mensuales.
Los registros de inspección muestran que el M4 mantenía un porcentaje de aceptación superior al 95%. Las líneas de repuestos abastecían a los talleres de mantenimiento y los manuales de reparación se actualizaban constantemente. La producción en serie había alcanzado un nivel de coordinación que permitía sustituir piezas de un modelo por las de otro sin dificultad. El concepto de tanque estándar se había convertido en una realidad técnica y administrativa. El M4 Sherman nació entonces como resultado de una idea clara: crear un vehículo práctico, duradero y adaptable. Su diseño respondía menos a la búsqueda de complejidad que a la necesidad de uniformidad. Cada componente reflejaba la intención de mantener la máxima disponibilidad posible. En las oficinas del Ordnance Department se consideraba que la verdadera fuerza de un ejército no dependía solo del número de tanques, sino de la capacidad de mantenerlos en marcha. Por eso, el M4 fue concebido como parte de un sistema completo donde la producción, el mantenimiento y la logística funcionaban con la misma precisión. Cuando finalizó 1943, el proyecto estaba consolidado. Decenas de miles de unidades salían de las fábricas siguiendo los mismos planos y las mismas normas. Las variantes coexistían sin conflictos de repuestos. El tanque medio estadounidense se había convertido en una máquina que no solo respondía a una necesidad táctica, sino a una concepción industrial. Su lógica era la de la estandarización total, la de un país que entendía la guerra como un problema de organización técnica. Y en esa estructura ordenada, el Sherman era la pieza central de un sistema que, sin depender de adornos ni teorías, funcionaba con precisión y constancia. El límite de las máquinas: guerra, uso y desgaste. El impacto de la guerra continua sobre los diseños de los tanques es un factor crucial para entender cómo las máquinas de guerra ideadas en los laboratorios y fábricas se comportaron en los campos de batalla. En 1940, la capacidad de la industria de guerra alemana para movilizar y mantener sus fuerzas blindadas fue puesta a prueba de una manera sin precedentes. La invasión de Francia y el avance por el norte de África marcaron el inicio de un ciclo de desgaste industrial para las fuerzas alemanas, y ese mismo desgaste afectó la eficacia de los vehículos de combate que previamente habían demostrado su superioridad. Al principio de la guerra, los tanques alemanes contaban con una gran ventaja tecnológica, pero rápidamente se dieron cuenta de que su capacidad para sostener esa ventaja era limitada. Aunque el diseño de los tanques alemanes se centraba en la velocidad y la capacidad de penetrar las defensas enemigas, en la práctica, las necesidades logísticas y la capacidad de mantenimiento comenzaron a mostrar debilidades. En los combates en Francia y en África, el esfuerzo por mantener los tanques operativos se convirtió en un desafío constante. La constante exposición al desgaste físico y la demanda de recambios de piezas se sumaron a un problema aún mayor: la creciente escasez de recursos. Los vehículos de combate que antes dominaban se vieron afectados por una economía de guerra que ya no podía sostener sus altos costos de operación a medida que avanzaba el conflicto. En las campañas de África, el calor extremo y las condiciones del terreno contribuyeron al desgaste de los tanques. Aunque la producción aumentó, la calidad del armamento y la fiabilidad de los vehículos se deterioraron rápidamente. Los vehículos de combate alemanes fueron forzados a operar con un ritmo insostenible debido a la falta de recursos y a las tensiones que surgieron dentro de la misma estructura industrial alemana. A pesar de las enormes cantidades de producción, la industria alemana se vio abrumada por las demandas de la guerra, lo que resultó en fallos mecánicos y dificultades logísticas que no habían sido previstas al inicio del conflicto. Por otro lado, los tanques aliados, en particular los Sherman, fueron diseñados con una mentalidad más pragmática, enfocada en la producción masiva y la facilidad de mantenimiento, lo que les permitió mantener una tasa de disponibilidad más alta durante la guerra. Esta diferencia entre las fuerzas alemanas y aliadas no solo fue un factor de diseño, sino también un reflejo de las capacidades industriales subyacentes. Los aliados, con una infraestructura más robusta y una capacidad de producción más flexible, fueron capaces de adaptarse más rápidamente a las exigencias del conflicto. El tanque Sherman, por otro lado, demostró su efectividad no solo en el combate, sino en su capacidad para mantenerse operativo a pesar del desgaste constante. Los tanques aliados, a diferencia de los alemanes, fueron diseñados para soportar una guerra de desgaste,
con énfasis en la simplicidad y la intercambiabilidad de piezas. A medida que la guerra se prolongó, quedó claro que los tanques estadounidenses podían ser reparados y mantenidos en el campo de batalla con relativa facilidad, lo que les dio una ventaja estratégica en una guerra de desgaste. El proceso de producción de los tanques alemanes en la guerra continuó estando marcado por tensiones internas, especialmente en relación con la escasez de materias primas y la creciente presión de las demandas militares. Demasiados recursos fueron dirigidos hacia la construcción de vehículos blindados y la producción de armas sin una consideración adecuada de las necesidades logísticas y de mantenimiento. Esto resultó en una caída en la calidad de los vehículos de combate alemanes a medida que avanzaba la guerra. La falta de piezas de repuesto y la incapacidad de mantener un flujo constante de producción efectiva contribuyeron a la erosión de la capacidad operativa del ejército alemán. En cuanto a la adaptación de los tanques alemanes a la guerra continua, la tecnología y la estrategia de combate se vieron completamente superadas por las demandas de una guerra de desgaste. Aunque el tanque alemán seguía siendo formidable al principio del conflicto, su efectividad fue erosionada por las dificultades logísticas, las bajas tasas de reparación y la sobrecarga de la producción industrial. En cambio, los aliados pudieron adaptarse con mayor flexibilidad, lo que les permitió equilibrar la cantidad de tanques disponibles con las necesidades de mantenimiento y producción. El enfoque pragmático de los aliados en términos de diseño y producción, en última instancia, resultó ser la ventaja decisiva en la guerra de desgaste que se desarrolló. Los tanques como el Sherman, al estar diseñados con un enfoque en la facilidad de uso y la producción en masa, fueron capaces de mantenerse operativos más tiempo que sus contrapartes alemanas. Las dificultades que enfrentaron los alemanes durante la guerra no solo fueron producto de un diseño imperfecto, sino también del agotamiento de sus recursos industriales, lo que provocó la disminución de la capacidad de los vehículos de combate para cumplir con las demandas de una guerra continua. La ilusión del equilibrio, victoria sin sostén. Entre 1942 y 1943, la estructura militar alemana aún proyectaba una imagen de fuerza. En los frentes se registraban victorias locales y muchas batallas parecían confirmar la superioridad táctica de sus tropas. Sin embargo, tras esa apariencia, la maquinaria económica que sostenía el esfuerzo bélico comenzaba a fracturarse. El equilibrio entre producción y pérdidas empezó a romperse justo cuando el ejército alcanzaba su máximo despliegue. La economía alemana podía reemplazar una parte del material perdido, pero no mantener el ritmo de destrucción que imponía una guerra de desgaste prolongada. A medida que el conflicto avanzaba, las cifras revelaban una tendencia irreversible. En 1942 la producción de armamento había crecido, pero las necesidades del frente aumentaban con mayor rapidez. Las fábricas trabajaban sin pausa y aún así no lograban cubrir las pérdidas diarias. El Ministerio de Armamento, bajo la dirección de Albert Speer, reorganizó los recursos para elevar el rendimiento industrial. Los turnos se extendieron, se redujo el consumo civil y se centralizó la distribución de materiales. El resultado fue un incremento temporal en los volúmenes de producción, pero las pérdidas en el campo superaban cualquier ganancia estadística. Los informes del OKWB, alto mando, mostraban que el ejército recibía más material del que en teoría se necesitaba para una sola campaña, pero menos del necesario para sostener un año completo de operaciones. El sistema de transporte, saturado, demoraba las entregas. Los trenes que llevaban refuerzos a un frente llegaban demasiado tarde para reemplazar las unidades destruidas. A mediados de 1943, los balances de Speer indicaban que cada victoria costaba más de lo que la industria podía reponer. La proporción entre pérdidas y producción alcanzó un punto crítico. Por cada tanque o avión nuevo, se destruían 2 o 3 en combate. La paradoja alemana residía en su misma organización. El régimen había logrado integrar la economía civil y militar, pero esa integración no podía compensar la falta de materias primas ni la inferioridad demográfica. La expansión territorial de los primeros años aportó mano de obra y recursos, pero también nuevas líneas de abastecimiento difíciles de proteger. Cada victoria añadía más territorio que defender, más caminos que mantener y más hombres que alimentar. Las fábricas trabajaban con materiales sustitutos y la calidad de los productos comenzó a disminuir. Lo que en 1940 había sido símbolo de eficiencia se transformó en una carga. En 1943,
El esfuerzo de guerra alcanzó su punto máximo. Las plantas de producción superaban los niveles previos, pero el rendimiento real disminuía. El uso de trabajadores extranjeros, prisioneros y desplazados compensó parcialmente la falta de personal especializado, aunque con resultados desiguales. Los informes internos mostraban una caída en la precisión del trabajo y un aumento en los defectos de fabricación. Speer insistía en que la producción debía mantenerse a cualquier costo, pero los recursos básicos, carbón, acero, combustible, empezaban a escasear. Las cifras oficiales reflejaban la contradicción: más vehículos fabricados, menos capacidad para sostenerlos en el frente. El propio ejército percibió el problema. En los despachos de Berlín, los comandantes señalaban que los reemplazos llegaban sin piezas completas o con defectos que los hacían inutilizables. La cadena logística se debilitaba por la falta de transporte seguro. Los bombardeos aliados sobre el Ruhr, Hamburgo y Berlín añadieron un nuevo obstáculo. Las interrupciones en el suministro eléctrico y la destrucción de talleres provocaron retrasos crónicos. En ese contexto, cada victoria táctica en tierra representaba un gasto que la economía ya no podía absorber. Alemania conservó durante mucho tiempo la iniciativa militar, pero esa iniciativa se basaba en una ilusión de equilibrio. Mientras sus fuerzas obtenían éxitos locales, los aliados construían una red de producción coordinada y autosuficiente. En 1942, Gran Bretaña y Estados Unidos habían sincronizado su industria bélica mediante acuerdos de reparto de tareas. Unos fabricaban motores, otros ensamblaban fuselajes o chasis. Esa cooperación, invisible en el campo de batalla, convirtió la ventaja material en una herramienta decisiva. El factor decisivo no fue el volumen absoluto de armamento, sino la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Mientras los aliados podían reponer rápidamente tanques y aviones destruidos, en Alemania cada pérdida implicaba un proceso de reconstrucción prolongado. Esa diferencia quedó reflejada en los informes industriales de 1943, donde el crecimiento de la producción comenzó a estancarse al mismo tiempo que las pérdidas continuaban aumentando. La diferencia se acentuó con la guerra aérea. Los bombardeos aliados redujeron la producción alemana de acero y combustibles sintéticos. Cada ataque obligaba a desviar miles de trabajadores hacia reparaciones urgentes. Las fábricas funcionaban a intervalos irregulares, y los trenes cargados con piezas o materias primas quedaban detenidos durante días. Esa disrupción progresiva erosionó la capacidad del Reich para sostener su esfuerzo militar. En 1944, las cifras oficiales mostraban incrementos en la producción total de armas, pero el porcentaje de material efectivamente utilizable disminuía. Parte del armamento quedaba incompleto o sin transporte disponible. La respuesta aliada se desarrolló como un proceso de aprendizaje acumulativo. A partir de 1942, los mandos occidentales desarrollaron una estrategia basada en la coordinación intercontinental. La producción industrial se conectó con la logística de transporte y con la planificación operativa. Los convoyes de suministros, las líneas de ferrocarril y los puertos fueron tratados como partes de un mismo sistema. Alemania, en cambio, operaba con estructuras separadas. La administración económica, el ejército y el partido actuaban de manera paralela. Esa falta de cohesión multiplicó los errores. Entre 1943 y 1944, la brecha entre los éxitos tácticos y la capacidad real de sostener la guerra se volvió irreversible. Aunque las fuerzas alemanas aún lograban victorias locales, el sistema que las respaldaba ya no podía absorber su costo. Las pérdidas acumuladas superaban la capacidad de reposición, mientras los aliados mantenían un flujo constante de reemplazos. La planificación alemana, rígida y sin reservas suficientes, colapsó cuando el ritmo del conflicto excedió sus previsiones y la estructura que había sostenido la guerra comenzó a desintegrarse. Los informes económicos de fines de 1944 confirman que la brecha entre producción y pérdidas era ya definitiva. Las fábricas de Speer operaban en condiciones extremas, con bombardeos diarios y escasez de materiales. Aún así, los registros oficiales mantenían cifras optimistas. La estadística ocultaba la realidad. Una parte creciente del armamento producido nunca llegaba al frente. El transporte colapsado, la destrucción de carreteras y la falta de combustible convertían el esfuerzo industrial en una cadena incompleta.
El resultado empezó a definirse cuando la guerra se convirtió en un problema de continuidad más que de enfrentamientos aislados. Los éxitos alemanes, limitados al terreno inmediato, no lograron sostener el conjunto del esfuerzo bélico. La diferencia decisiva residió en la capacidad aliada para mantener el flujo constante de recursos, producción y reemplazos a lo largo del conflicto. A finales de 1944, la superioridad alemana en los duelos locales había perdido sentido. Cada enfrentamiento consumía recursos que no podían reponerse. El Estado había movilizado todo lo disponible, pero el enemigo multiplicaba su producción y mantenía intactas sus rutas de abastecimiento. El equilibrio se quebró sin necesidad de una derrota decisiva. Las cifras, más que las batallas, mostraron el desenlace. La potencia que podía reemplazar sus pérdidas acabó imponiéndose sobre la que solo podía acumular victorias aisladas. El falso duelo se resolvió en las fábricas antes que en los campos de combate. Alemania, que durante años había confiado en su precisión táctica y su disciplina industrial, descubrió que la guerra moderna no se ganaba con máquinas perfectas, sino con una organización capaz de sostenerlas. Los aliados lo comprendieron a tiempo. Y cuando el Reich agotó sus reservas, la diferencia entre ganar un enfrentamiento y ganar la guerra se volvió definitiva. Mantener vivos los tanques. En toda guerra mecanizada, la supervivencia de un tanque dependía tanto de su diseño como del trabajo de quienes lo mantenían en movimiento. En los manuales técnicos del Departamento de Artillería, el Sherman fue descrito como un vehículo que requería atención constante. Cada componente debía revisarse según un calendario de mantenimiento preciso. El conjunto de tripulación y personal de apoyo formaba una cadena inseparable. La prioridad era mantener cada máquina lista para operar sin importar las condiciones del terreno o del clima. Las tripulaciones recibían formación básica en mecánica antes de entrar en servicio. Aprendían a identificar sonidos anómalos en el motor, a reconocer fugas de aceite y a comprobar la presión del sistema hidráulico. En las bases de entrenamiento se establecían ejercicios de desmontaje parcial del vehículo, donde los soldados practicaban la sustitución de filtros, bujías y correas. El objetivo era que cada miembro del equipo supiera intervenir cuando no hubiera técnicos cerca. Los instructores insistían en la prevención. Limpiar, lubricar y ajustar era más eficaz que reparar después de una avería. El manual de mantenimiento del M4 indicaba rutinas diarias, semanales y mensuales. Cada jornada, el conductor verificaba el nivel de combustible, el aceite del motor y la presión de aire en las ruedas tensoras. El artillero inspeccionaba el sistema de giro de la torreta y el mecanismo de elevación del cañón. El cargador debía mantener limpios los cierres y comprobar el estado de los proyectiles. Los turnos se realizaban siguiendo una lista de verificación anotada en una tabla metálica fijada en el interior del casco. Todo se hacía por orden y sin excepción. Las operaciones de mantenimiento intermedio correspondían a los pelotones de reparación. Estos equipos viajaban con los batallones acorazados y disponían de camiones equipados con herramientas pesadas, grúas y repuestos. Sus tareas incluían reemplazar motores, transmisiones o suspensiones dañadas. El diseño modular del Sherman facilitaba ese trabajo. El motor podía retirarse en menos de 6 horas usando una grúa portátil. Las cajas de cambio se extraían por la parte frontal tras desmontar el blindaje del compartimiento. Las piezas defectuosas se enviaban a los talleres regionales, donde eran reconstruidas y devueltas al circuito logístico. Los talleres móviles estaban organizados por niveles. El primero correspondía a las unidades de campo, encargadas de reparaciones rápidas. El segundo nivel se encontraba en depósitos intermedios y realizaba trabajos de reconstrucción parcial. El tercero, situado en grandes zonas de abastecimiento, efectuaba revisiones completas. Cada nivel contaba con mecánicos especializados que seguían las directrices del Manual Técnico TM 9-731A. Este documento describía paso a paso los procedimientos para desmontar cada sistema del vehículo, desde la suspensión hasta el generador eléctrico. La sustitución de componentes era parte del plan de mantenimiento preventivo. Los motores radiales Continental tenían una vida útil limitada y debían cambiarse tras cierto número de horas de funcionamiento. Los mecánicos registraban en una hoja de control cada reemplazo, indicando la fecha, el número de serie y las horas de uso.
Lo mismo ocurría con las orugas, los rodillos y los engranajes de transmisión. Las piezas se almacenaban en depósitos etiquetados con códigos estandarizados, de modo que cualquier taller pudiera identificar el componente adecuado sin margen de error. El sistema eléctrico requería atención especial. Las vibraciones constantes afectaban los contactos y fusibles, por lo que se inspeccionaban con frecuencia. Las radios se protegían con cubiertas de goma para evitar cortocircuitos. En los manuales se especificaba que, después de cada jornada, la tripulación debía desconectar los equipos y limpiar los terminales con paños secos. También se revisaban las baterías y los alternadores, asegurando que el voltaje no descendiera por debajo del nivel operativo. Las rutinas de limpieza eran obligatorias. El polvo y el barro reducían la vida útil de los sistemas móviles. Cada tanque llevaba cepillos, palas y trapos dentro de compartimientos designados. Los soldados los utilizaban al finalizar cada jornada para eliminar restos de tierra y grasa. Las orugas se limpiaban con cepillos metálicos y las ruedas de apoyo se revisaban una a una. Se prestaba atención al desgaste de los dientes motrices que podían fracturarse si acumulaban piedras. El manual recomendaba mantener las superficies libres de suciedad para evitar vibraciones excesivas y pérdidas de tracción. Los sistemas de refrigeración y combustible también requerían cuidados constantes. Los filtros de aire se desmontaban para eliminar residuos. En las zonas polvorientas se usaban filtros dobles. Los radiadores se purgaban cada semana para evitar obstrucciones. El control del combustible incluía la detección de fugas y la eliminación de agua acumulada en los tanques. Los mecánicos sabían que una pequeña cantidad de humedad podía bloquear la bomba principal. Por eso, las inspecciones se realizaban con linternas y sondas metálicas antes de cada reabastecimiento. La vida útil de los cañones dependía del cuidado en el disparo y la limpieza posterior. Después de cada sesión de tiro, el cierre se desmontaba y se lubricaba con aceite resistente a altas temperaturas. Los proyectiles deformados se descartaban inmediatamente. El mantenimiento del tubo incluía la verificación de su alineación y la limpieza con escobillas largas impregnadas en solvente. El proceso tomaba más de una hora, pero garantizaba la precisión del arma. Las tripulaciones aprendían a realizar reparaciones improvisadas en el campo. El manual describía cómo reemplazar un eslabón de oruga, cambiar una rueda tensora o ajustar un cable del sistema de freno sin herramientas de taller. Cada tanque transportaba una caja con llaves, martillos, cables de acero y repuestos básicos. Los instructores insistían en que el tanque debía poder regresar por sus propios medios siempre que fuera posible. Si la avería resultaba grave, se solicitaba apoyo de un vehículo de recuperación M32, equipado con grúa, torno y soldadora eléctrica. Los mecánicos de esos vehículos de recuperación eran considerados especialistas. Su labor consistía en remolcar tanques dañados, levantar motores y efectuar soldaduras de emergencia. Trabajaban en turnos continuos, a menudo bajo condiciones extremas. Estos equipos eran esenciales para mantener la disponibilidad operativa. Cada unidad blindada contaba con al menos un pelotón de recuperación asignado. Su presencia aseguraba que los vehículos averiados regresaran al servicio en el menor tiempo posible. El proceso de reconstrucción seguía un ciclo preciso. Cuando un tanque sufría daños estructurales reparables, era enviado al taller regional. Allí se desmontaba por completo: motor, transmisión, torreta, sistemas eléctricos y suspensión. Las piezas útiles se limpiaban y catalogaban. Las inutilizables se fundían para fabricar repuestos. Luego el casco era reacondicionado y se instalaban los componentes reconstruidos. Finalmente, el tanque recibía un nuevo número de serie y se reintegraba al inventario. Este método permitía recuperar una gran proporción de material sin necesidad de fabricar unidades nuevas. El entrenamiento de las tripulaciones incluía también el uso adecuado de lubricantes, combustibles y herramientas. Cada tipo de aceite estaba marcado por temperatura y viscosidad, y su empleo incorrecto podía causar averías graves. El manual especificaba qué lubricante aplicar en cada estación del año. En climas fríos se usaban aceites de baja densidad, mientras que en regiones cálidas se empleaban productos más espesorados. El conductor debía revisar las etiquetas antes de cada reabastecimiento. El sistema de abastecimiento se organizó para facilitar la reposición rápida. Los depósitos principales almacenaban piezas clasificadas por número de serie y modelo de motor. Las órdenes se enviaban por radio y se cumplían en cuestión de horas. Cada paquete incluía manual de instalación y herramientas básicas.
El personal técnico trabajaba en coordinación con los oficiales de mantenimiento de cada batallón, manteniendo registros diarios de consumo y reparaciones. Esa información alimentaba los informes logísticos del Departamento de Artillería, que determinaban los envíos futuros. En los talleres, los supervisores controlaban los tiempos de reparación. Las tareas se dividían en secciones: desmontaje, limpieza, sustitución, ajuste y prueba. El tanque solo podía regresar al servicio después de aprobar una inspección final. Los registros incluían la fecha, el tipo de intervención y las piezas empleadas. Cualquier falla detectada en las primeras horas de funcionamiento se reportaba de inmediato para su análisis. Así se construyó un sistema de retroalimentación continua que permitía mejorar procedimientos sin alterar la producción. El mantenimiento del Sherman fue, en esencia, un proceso metódico sustentado en la disciplina y la previsión. La combinación de manuales precisos, repuestos intercambiables y tripulaciones entrenadas permitió que el vehículo se mantuviera operativo durante largos periodos. Ningún componente quedaba al azar. Cada tornillo tenía un número, cada operación una instrucción, cada tarea un tiempo asignado. La vida del tanque dependía de ese orden invisible que unía fábricas, talleres y hombres en una misma rutina. Así, mantenerlo vivo era más que repararlo, era cumplir una secuencia exacta que garantizaba que la máquina siguiera siendo una herramienta confiable en medio de una guerra que exigía constancia más que heroísmo. Tanques capturados. Alemania abre al enemigo. Cuando los primeros ejemplares del tanque medio estadounidense fueron capturados intactos, los ingenieros alemanes recibieron la orden de examinarlos con detalle. Las unidades de inspección técnica trasladaron los vehículos a campos de pruebas en Kummersdorf y Berka, donde se desmontaron por completo. El objetivo no era replicar su diseño, sino comprender su estructura, su método de ensamblaje y la lógica de su funcionamiento. Los informes técnicos, preservados en los archivos del Heereswaffenamt, muestran que el interés principal residía en la forma de organización del interior y en la manera en que el vehículo había sido concebido como producto industrial. El primer paso fue el registro fotográfico y dimensional del vehículo capturado. A partir de ese examen, los técnicos alemanes constataron una forma de organización interna distinta a la suya, basada en una identificación sistemática de componentes y en procedimientos uniformes. La observación reforzó una conclusión ya evidente para los ingenieros del Reich. El tanque enemigo no dependía del conocimiento individual del operario, sino de un orden técnico que permitía desmontar, sustituir y volver a montar cada sistema sin ajustes particulares. El informe del equipo de armamento destacó la distribución interna del compartimiento de combate. La torreta podía desmontarse con herramientas comunes y contaba con pernos de acceso rápido. En el interior, los mecanismos de giro y elevación estaban montados sobre soportes modulares que permitían retirarlos sin desmantelar el casco. Cada subsistema, eléctrico, hidráulico y mecánico, podía aislarse sin interferir con los demás. La documentación técnica incluía planos simplificados y un sistema de numeración uniforme que coincidía con los manuales de fábrica. Durante el desmontaje del motor, los ingenieros registraron las dimensiones y el peso del propulsor radial. Al compararlo con los motores Maybach, observaron diferencias claras en la filosofía de diseño. El motor estadounidense utilizaba soportes de goma para reducir vibraciones y prolongar la vida útil del conjunto. Las conexiones de combustible y aceite se fijaban mediante abrazaderas estándar fácilmente sustituibles. El vehículo no estaba pensado para exprimir el máximo rendimiento, sino para simplificar el montaje, el uso y la sustitución de componentes. Los informes también describieron la disposición de los controles de la tripulación. El puesto del conductor presentaba palancas de recorrido corto, indicadores eléctricos claros y pedales de respuesta suave. El panel de instrumentos agrupaba la información esencial en un solo cuadro. El comandante disponía de un asiento giratorio y un periscopio de visión amplia. Todo estaba orientado a reducir el esfuerzo físico y permitir que tripulaciones distintas pudieran operar el vehículo sin una adaptación prolongada. En los documentos del Heereswaffenamt se subrayó la calidad uniforme de la soldadura y de los materiales. Las juntas del casco se unían con cordones continuos y regulares. El acero mostraba una homogeneidad atribuida a procesos de fundición estandarizados. Aunque el blindaje no alcanzaba el grosor de los modelos alemanes, su inclinación y la precisión del ensamblaje ofrecían una resistencia adecuada.
El énfasis no estaba en el exceso de protección, sino en la fiabilidad estructural repetible. El estudio del sistema de suspensión confirmó esa lógica. Cada conjunto de ruedas y resortes formaba un módulo independiente. Al retirar uno, podía sustituirse sin afectar al resto del chasis. En los tanques alemanes, la suspensión estaba integrada en la estructura y requería desmontajes complejos. Los ingenieros concluyeron que el vehículo enemigo priorizaba la continuidad del servicio y la rapidez de reparación por encima del refinamiento técnico. El compartimiento del motor ofreció más ejemplos de estandarización. Bombas, filtros y válvulas estaban montados sobre paneles desmontables, todos numerados según un catálogo común reproducido en todas las fábricas. Al revisar los manuales hallados dentro del tanque, los técnicos comprendieron que esas cifras permitían cambiar conjuntos completos sin ajustes individuales. En Alemania, en cambio, la variación entre fabricantes dificultaba la compatibilidad total de piezas. Las pruebas estáticas incluyeron mediciones de ruido, vibración y temperatura. Los registros indicaron un funcionamiento estable y una ventilación eficaz. Las tapas de acceso podían abrirse sin herramientas especiales y los puntos de revisión estaban dispuestos siguiendo la lógica del mantenimiento. Las mismas instrucciones servían para todos los ejemplares, independientemente de su planta de origen. Para los ingenieros alemanes, esa uniformidad resultó tan reveladora como el propio diseño. El contraste con los modelos alemanes era evidente. En el Panther, cada componente respondía a una ingeniería precisa pero compleja, con tolerancias muy estrechas que exigían técnicos experimentados y largas horas de ajuste. En el Sherman, los elementos se fabricaban con márgenes amplios que permitían intercambios rápidos sin pérdida de funcionalidad. No era una máquina excepcional en potencia o blindaje, pero sí un vehículo pensado para operar de forma continua. El análisis final concluyó que el tanque estadounidense representaba más un método que una máquina aislada. La sencillez del diseño, la repetición controlada y la accesibilidad de los sistemas reflejaban la forma en que trabajaba la industria civil del país enemigo. No se trataba solo de un arma, sino de la expresión práctica de una economía organizada para sostener un esfuerzo prolongado. El estudio de los tanques capturados no tuvo un efecto inmediato en la producción alemana, pero dejó una impresión duradera. En los talleres de Kummersdorf se conservaron piezas, planchas y manuales para futuras consultas. Algunas observaciones se incorporaron a los programas de instrucción técnica. El objetivo no era imitar al enemigo, sino comprender qué hacía posible que sus vehículos siguieran en servicio cuando otros quedaban fuera de combate. Allí, al abrir el tanque enemigo, los ingenieros alemanes comprendieron que la verdadera diferencia no estaba en el acero ni en el calibre, sino en la organización que los hacía reemplazables. El secreto que no podían copiar. Cuando la guerra empezó a inclinarse de forma definitiva, los dirigentes alemanes comprendieron que el problema no era la falta de talento ni de materiales, sino la forma en que estaba organizada su economía. El Reich había intentado sostener al mismo tiempo el control del Estado, la competencia entre empresas y una expansión militar constante. Mientras las fábricas trabajaban sin descanso, el sistema que las mantenía unidas comenzaba a romperse por dentro. Cada ministerio, cada oficina y cada grupo industrial defendía su terreno con normas propias. La coordinación central, que parecía firme desde fuera, funcionaba en realidad como un enredo de intereses que bloqueaba cualquier cambio profundo. En los informes de producción del último año, los responsables reconocían que no podían igualar la eficacia del enemigo. Alemania no tenía una base civil preparada para una guerra larga. Las empresas trabajaban al límite, pero cada una a su manera. Lo que en Estados Unidos era habitual, en el Reich seguía siendo raro. Los intentos de ordenar la industria chocaban una y otra vez con la división administrativa. Cada fábrica debía adaptar planos y piezas según sus propios medios, lo que alargaba los tiempos de montaje y aumentaba el gasto de recursos. El esfuerzo por producir más terminó creando una contradicción evidente. Cuantas más armas se fabricaban, menos materias primas y trabajadores especializados quedaban disponibles. Las plantas de acero, exigidas al máximo por el armamento pesado, no lograban mantener un ritmo constante. Los trenes se retrasaban, los depósitos se llenaban y las órdenes se acumulaban sin respuesta. La economía alemana funcionaba como una máquina rígida. Avanzaba con fuerza, pero sin capacidad para ajustarse.
En los informes internos del Ministerio de Armamento se admitía que la comparación con Estados Unidos resultaba desalentadora. Allí, la producción se había convertido en un proceso continuo. Fábricas, talleres y transporte trabajaban de forma encadenada, sin paradas ni ajustes constantes. En Alemania, cada cambio de modelo obligaba a rehacer moldes y herramientas. El sistema dependía del control minucioso, mientras el enemigo se apoyaba en previsiones y tareas repetidas. El resultado fue que Alemania nunca alcanzó la rapidez con la que el enemigo sustituía sus pérdidas. Hacia 1944, los vehículos producidos ya no bastaban para compensar los destruidos. Las líneas de montaje seguían activas, pero los suministros llegaban de forma irregular. El carbón, el hierro y el caucho sufrían demoras que afectaban a toda la industria. Las fábricas improvisaban con materiales de menor calidad y los resultados variaban tanto que se perdía la uniformidad de las piezas. Aquello que los ingenieros habían admirado en los tanques enemigos no podía reproducirse en esas condiciones. Los técnicos alemanes sabían qué era lo que hacía falta, pero no contaban con los medios para lograrlo. El sistema industrial, en lugar de unirse, se volvió cada vez más desordenado a medida que avanzaba la guerra. Los grandes consorcios competían entre sí por contratos y las autoridades cambiaban constantemente las prioridades. Cada reorganización interrumpía el trabajo y obligaba a rehacer planes. Se entró así en un círculo sin salida. Cuanto más control político se imponía, peor funcionaba la producción. Mientras Estados Unidos disponía de una red que conectaba fábricas, puertos y depósitos de forma fluida, Alemania dependía de una infraestructura limitada. Los bombardeos agravaron la situación, pero el problema era anterior. Carreteras y ferrocarriles no estaban preparados para un movimiento constante de suministros, y los trenes de materias primas competían con los de tropas y municiones. Incapaz de resolver esas carencias estructurales, el régimen recurrió a órdenes directas y a la creación de nuevos comités dentro de un sistema ya saturado. La burocracia absorbió el tiempo y la energía necesarios para producir, y las fábricas recibieron instrucciones contradictorias. El resultado fue un desgaste continuo. La producción se mantenía, pero sin coordinación, y cada avance se lograba a costa de paralizar otro sector. El contraste con el modelo estadounidense se hizo cada vez más evidente. Allí, la producción se había convertido en un esfuerzo compartido. La cadena de trabajo unía minas, fábricas y puertos, y las empresas utilizaban las mismas medidas y métodos. Los directivos podían planificar con meses de antelación. Alemania, en cambio, vivía de urgencias diarias. Las decisiones se tomaban sobre la marcha, sin una visión clara del conjunto. Incluso en los momentos de mayor esfuerzo, el Reich no logró disponer de suficientes trabajadores. El reclutamiento masivo había vaciado las fábricas de personal calificado. Los reemplazos llegaban de territorios ocupados o del trabajo forzoso, lo que reducía la estabilidad y la calidad del trabajo. La rotación constante hacía imposible mantener un ritmo regular. Mientras tanto, el enemigo organizaba a su mano de obra civil de forma que el trabajo no se interrumpiera. En Alemania, la improvisación sustituyó a la preparación. Hacia el final del conflicto, los propios informes industriales reconocían que el sistema estaba agotado. Las cifras se sostenían solo a base de más horas de trabajo y menos controles. Las máquinas se desgastaban, los repuestos escaseaban y los talleres no se detenían nunca. El colapso no llegó de golpe, sino poco a poco. El país seguía produciendo, pero cada unidad costaba más tiempo y más esfuerzo. El modelo que los alemanes habían visto en su enemigo no podía copiarse porque exigía algo que el Reich nunca construyó: una economía flexible y bien coordinada. Los técnicos comprendieron que la fuerza de aquel sistema estaba en su organización previa, no en una reacción improvisada durante la guerra. El conflicto solo dejó al descubierto lo que ya existía. Alemania, en cambio, había levantado una maquinaria dependiente de decisiones centralizadas y de una visión que desconfiaba de la autonomía de las fábricas. La diferencia de fondo era política. En Estados Unidos, la coordinación surgía del acuerdo entre empresas y Estado. En Alemania, de la obediencia jerárquica. Uno buscaba estabilidad mediante la cooperación, el otro mediante la imposición. Cuando los recursos empezaron a faltar, el sistema estadounidense se adaptó. El alemán se bloqueó. En los últimos meses del régimen, ese desgaste fue evidente. Los informes mostraban cifras contradictorias, órdenes superpuestas y una cadena de mando incapaz de decidir qué era prioritario.
Las fábricas trabajaban por inercia, produciendo sin saber a quién entregar el material. La acumulación de órdenes se convirtió en una trampa administrativa. Alemania tenía técnicos capaces, pero no un sistema que los hiciera trabajar en conjunto. Cuando la guerra terminó, algunas fábricas seguían en pie, pero el sistema que debía sostenerlas ya no existía. La derrota fue el resultado de una contradicción interna, un Estado que quiso controlar la economía sin comprender cómo funcionaba. Los técnicos que abrieron los tanques enemigos habían visto algo claro. La verdadera fuerza no estaba en el acero ni en la precisión, sino en la capacidad de mantener todo en movimiento sin detenerse. Eso era lo que habían observado, y eso fue lo que nunca pudieron reproducir.